Sabe que cuando encontramos en el texto de que dice que oremos por nuestras autoridades, ¿usted sabe quién era la autoridad en aquel tiempo? Nerón, el perseguidor de los creyentes, aquel que le hacía la guerra, aquel que dijo, no, acá lo que pasó, que se incendió todo, fue culpa de los creyentes. Y ahí empezó a haber una persecución. Pero sin embargo, el apóstol nos está invitando a que podamos orar por las autoridades. Bueno, yo quería comentarles que cuando vemos estas historias a lo largo del Nuevo Testamento, de la época de la iglesia, vamos a encontrar un denominador en común. ¿Y cuál es ese denominador, iglesia? Las pruebas y las persecuciones. Y pareciera que las aflicciones y tribulaciones, que las persecuciones y todo lo demás parece que fuera la alfombra. ¿Vio cuando se hace una fiesta como la de los Martín Fierro, el Oscar, vio que ponen una alfombra especial? Donde aquellos que han ganado, aquellos que están ternados, le vamos a dar el Martín Fierro al mejor bajista, a David, y sale ahí, ¿no? Pero esta alfombra no es una alfombra roja. Parece que es una alfombra que está llena de cardos y de espinas por la cual el creyente tiene que pasar. De hecho, si usted puede buscar en esta noche, me acompaña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Eso le está escribiendo Pablo a Timoteo, y Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, a mitad del versículo, la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso cuando vemos la iglesia primitiva y vemos la historia de la iglesia hasta el día de hoy, porque aquí, como les he dicho, gozamos de esta libertad, pero hay países, hay lugares donde no tienen esta libertad. Y si usted predica, usted puede ir desde preso a ser condenado a muerte. ¿Cuántos están sabiendo eso? Hay un lugar que se conoce como la Ventana 1040, que es un lugar tremendo, donde hay una pobreza tremenda, donde el evangelio está erradicado prácticamente. Y hacia allí van nuestros misioneros, aquellos lugares inhóspitos donde pareciera que el ser creyente es un delito capital. Pero que el Señor les ayude, iglesia, amén. Así que encontramos en la historia de la iglesia encontramos este denominador en común, pero no es el único. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 11. Aquí escuchamos al Señor ya en sus últimos instantes de su vida, porque ya había pasado la Santa Cena, está ahí en la conversación. El Evangelio de Juan, cuando habla de estos últimos momentos, es mucho más amplio que los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son más cortitos los detalles, pero Juan da muchos detalles. Y entonces él le dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo en ustedes y su gozo sea completo. Vamos de nuevo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y este es el segundo denominador en común en la vida de todo creyente. El gozo del Señor. ¿Cuántos tienen ese gozo? ¿Saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Cuando el hombre empieza a perder el gozo, es cuando empieza a caer en debilidad.
Por eso no perdamos el gozo, iglesia. Y el título del mensaje, el tema del que quiero hablar, aquí Lucas nos va a poner esta diapositiva. Gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo se puede estar gozoso? Hay otro título que dice, gozo en medio del sufrimiento. Y quiero que me acompañe a la lectura en Filipenses capítulo 2, versículo 17. Este es el libro del cual vamos a estar hablando. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. ¿Lo leemos de nuevo? Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que en esta noche debemos considerar 3 verdades acerca del gozo, en las cuales podemos descansar de esta vida abundante que Dios tiene para el creyente. Debemos entender estas 3 verdades, de por qué el creyente tiene gozo, de por qué el creyente en medio del sufrimiento puede decir gloria a Dios, aleluya, puede tener esperanza. Saben que cuando Pablo escribe a los filipenses estaban vivos y coleando en Filipos. Pero Pablo, que es el que está hablando y que usa muchas veces esta palabra gozo en esta carta, estaba preso. ¿Cómo lo ves? El que estaba preso, el que estaba sufriendo privaciones, alentando a los que estaban libres. Eso es tener el gozo del Señor. Muchas veces decimos, ay, me pasan tantas cosas. Y tenemos el gozo de Cristo. Y muchas veces podemos aconsejar y animar a otros, más allá de los momentos en que estemos pasando. Pablo estaba pasando un momento de persecución por causa de la palabra. Ya cuando vuelve de uno de sus viajes, él es encarcelado, si se acuerdan la historia, que él va al templo y lo agarran y lo maltratan los judíos, lo quieren matar, lo llevan viene el tribuno, lo rescata y empieza toda una serie de debates, una serie de juicios contra Pablo, ¿no? Hasta que en un momento Pablo dice, apelo al César. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Por qué? Porque él era un ciudadano romano. Él dice, apelo al César. Y bueno, y ahí viene toda esa odisea del viaje, que cuando lo están llevando a Roma, se acuerda que iba en un barco, que de pronto el barco viene en una tremenda tormenta y el barquito se viene abajo, y ellos se salvan, llegan a la isla allí, y cuando llegaron decían, wow, zafamos, no se murió ninguno, pero qué frío que hace, empezaron a hacer una fogata, y dice que cuando estaban allí tirando las ramas, los tronquitos, de pronto salió una víbora escapando del fuego y se le prendió de la mano a Pablo. ¿Y qué decía la gente? Este tipo es tan malo que la muerte lo persigue hasta el fin, ¿eh? No murió ahogado, por ahora se va a morir envenenado por la serpiente. Bueno, esa es la historia. Ese es el contexto. Y cuando vieron que no se moría, dijeron, no, este es Dios. Y ya lo querían adorar, ¿no? Pero Pablo dijo, no, yo soy siervo de Dios, no soy Dios. ¿Y por qué le cuento esto? Porque las mismas cosas que le pasó a Pablo puede ser que nos estén pasando a nosotros también. Que nos salvamos de una, decimos, bueno, ahora sí vamos a descansar. Ahora sí vamos a
a respirar un poquito y salimos de una y parece que nos está esperando otra. Y uno dice, ¿será de Dios? Y es de Dios porque Dios siempre se quiere glorificar, ¿no? Bueno, después recordamos de que él llega a Roma y está allí por un par de años, porque según la legislación romana, nadie podía estar detenido más de 2 años. Y él aprovecha allí para escribir esta carta a los hermanos de Filipos, los filipenses. ¿Cuántos saben acerca de los filipenses? En el segundo viaje de Pablo, allí por el año 49 más o menos, ¿se acuerda que él hace el primer viaje, que por allí, por Listra y Iconio, le pegan una pedreada que lo dejan por muerto? Bueno, yo lo prediqué, es una vuelta, ¿no? Que los discípulos van, lo agarran, pobrecito. Y Pablo, no sabemos si estaba casi muerto o murió y lo oraron y resucitó, pero muchos especulan con eso, ¿no? Y dice que volvió con los tóxicos allí, ¿no? Porque en vez de irse, dijo, no, ahí están los tóxicos que me apedrearon, no les predico más. Pero él hizo lo que dijo el Señor, ¿no? Porque cuando el Señor dijo que seremos testigos en Samaria, ¿sabe qué representan los samaritanos? Los samaritanos son los enemigos del pueblo judío. Judíos y samaritanos, cuando usted lee los evangelios, ven, no se pueden ver. Y hay toda una historia que, bueno, en otro momento la contaremos, ¿no? Pero Pablo fue y predicó a sus samaritanos, a los tóxicos que los querían matar. Volvió y les volvió a predicar. Y él vuelve de ese viaje y cuenta las cosas maravillosas que había hecho. Se toma un descanso y dice, bueno, vamos a ir a visitar a los hermanos. Entonces dice, fenómeno, a todas las iglesias que habían abierto, los lugares que habían evangelizado. Y allí, a partir de los últimos versículos del capítulo 15 de Hechos, ellos deciden, bueno, vamos a visitar a los hermanos, vamos a ver a los hermanos allí de 9 de abril, a los hermanos del Líbaro, allí a la iglesia de los amigos allí en Jujuy, no, todas las iglesias vamos a visitar, vamos a llevar una palabra de aliento. Y yo quiero decirles algo en esta noche, aquí quiero hacer un paréntesis. Todos necesitamos ser abrazados. Quizás como decía Nito hoy mientras cantaba, levántese. Hermano, cuando decimos por allí, abrace a alguien, aliéntelo, ore, no es al que está al lado. Es al que está atrás, es al que está en la otra punta. Porque de pronto nos estamos abrazando entre nosotros. Pero a veces es necesario abrazar a otras personas. Todos necesitamos abrazo, todos necesitamos contención. Porque no sabemos cuál es la mochila de que los hermanos y las hermanas están cargando. Muchas veces todos vienen muy pituquitos, muy lindos, muy bonitos, pero muchas veces en el corazón vienen con una carga. Por un tema de salud, por un tema de familia, por un tema de matrimonio, por un tema económico, por lo que sea. A veces hay cargas en el corazón. Y nosotros vemos y están todos bien. A ver, cuando usted anda por ahí, Seba, ¿cómo estás? 10 para 11, el tipo después del último, bueno, dijo, no solo los domingos voy a tener una alegría. Bueno, pero, ¿cómo están? 10 para 11, amén. Y así con todos. Si usted le pregunta a una hermana, ¿cómo está? Oh. Bueno, el Señor sabe, amén. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es necesario abrazarnos, ¿no? Muchas veces en el abrazo de un hermano o de una hermana encontramos el abrazo del Señor. Entonces, ¿se acuerdan la historia que Pablo dijo, bueno, Bernie, vamos a visitar a los hermanos? Y Bernie le dice, amén. Marco, vamos. Y ahí se armó, ¿no? Ahí estaba la grieta. Estaba como Argentina, estaba la grieta ahí. ¿Quién era la grieta? Marcos, ¿no? Dijeron, no, con este morocho no. Dios bendiga a los morochos, pues estamos hablando de otros morochos, por las dudas. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo allí agarra a alguien que le dice Silvano, que usted lo conoce por otro nombre.
y se van a visitar a los hermanos. Y ellos llegan, empiezan a visitar un par de lugares y dicen, bueno, nos vamos para Asia a ver a los muchachos. Y de pronto Dios le dice, upa, ¿qué pasó acá? Dice, bueno, vamos a ir a la otra ciudad a ver a los otros hermanos. Y el Espíritu Santo, Hechos capítulo 16, está esta historia. Le vuelve a decir, no. Y quieren ir a ver a otros hermanos y el Espíritu Santo le dice, no. ¿Sabés que a veces queremos hacer cosas y que son por ahí nobles, que son espirituales, pero a veces no es el momento ni el tiempo de Dios? No es el momento. ¿Por qué? Porque a veces la agenda de Pablo, o tu agenda o mi agenda, muchas veces no es la misma que la agenda de Dios. Nosotros a veces proyectamos, planificamos, voy a hacer esto, aquello, bueno, si junto un dinero voy a hacer un viaje, lo que sea, ¿no? Pero muchas veces Dios tiene otra agenda. Y eso es lo que estaba pasando en aquel momento. Pablo, ellos habían proyectado, habían hecho diagramado todo. Vamos a hacer este viaje para visitar a todas las iglesias. Estaba buenísimo ir a visitar, a afirmar a los hermanos, a alentarlos, a llevarle una palabra de fortaleza. Estaba buenísimo. Pero el Espíritu Santo, cada vez que ellos encaraban, no, una traba. Porque muchas veces pensamos, no, hermano, lo que pasa es que el diablo, no, que el mundo. No, a veces el Señor. A veces Dios es el que nos está poniendo trabas, porque nos está queriendo llevar para otro lado y nosotros insistimos y bueno, vienen las trabas, vienen los obstáculos, porque quizás no sea el tiempo o quizás Dios tenga propósito con otra gente. Y es en ese momento en que el siervo de Dios tiene una visión. Los que estudiaron el libro de los Hechos se deben acordar, dice que él vio a un varón macedonio que decía, ayúdanos a orar. Y entonces, en vez de ir para Asia, para donde ellos querían, entendieron que tenían que ir para la otra punta. Y que el Señor nos ayude, porque a veces nosotros queremos ir para acá, decimos, es por acá, es por acá. Y vienen los obstáculos, y vienen los problemas porque es para el otro lado. Y cuando ellos se van para el otro lado, entran allí ya en el territorio de Macedonia, al primer lugar que llegan es a Filipos. Filipos es la primera iglesia que funda Pablo en aquella región. ¿Cómo la fundan? Usted se debe acordar cuando Pablo llega allí, dice que se encontró con unas mujeres que estaban trabajando, que estaban lavando, no sé si estaban lavando, ahora no me acuerdo bien, pero que estaban allí. Y Pablo les predica. Y allí estaba Lidia, ¿se acuerdan? Que Dios abre el corazón de Lidia para recibir el mensaje. Y cuando eso sucede dicen, vengan a mi casa, porque se ve que Lidia era una mujer que estaba bien económicamente. Porque el evangelio no es solamente para los pobres, no es para los abandonados, no es para los desafortunados, el evangelio es para todos. Y Lidia, que era una mujer que estaba muy bien económicamente, agarró a todo el grupo, a todo el equipo misionero, le dijeron, vengan para mi casa, y allí los atendió, le dieron comida, y allí empezó a crecer la iglesia. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Qué bendición, ¿no? Pero siempre la bendición a veces viene con algo más, porque si seguimos leyendo, hubo algunos que se enojaron. Siempre cuando vos estés en el propósito de Dios, siempre hay gente que se va a enojar. Muchas veces creemos, no, si yo estoy haciendo lo que Dios me manda, lo que Dios dice, todo me va a salir bien. Bueno, en este caso Dios nos muestra que no siempre es así, sino que cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo, los judíos fueron y de vuelta. Empezaron a hacer lío y Pablo y Silas, o Silvano, ¿a dónde fueron a parar? Primeramente al látigo. Tuvieron un encuentro con el látigo. Los lastimaron todos. Y de ahí a la celda.
pero no cualquier celda, la del fondo, la más podrida, lo peor la más maloliente. Ahí, esa la peor celda, bueno, ahí fueron Pablo y Silas. Y dice que llegando a la medianoche, usted conoce la historia, yo se la estoy igual un poquito contando por si alguno no se acuerda, pero dice que en esa noche, heridos, golpeados, con sus manos y sus pies en el cepo, alababan a Dios. ¿Y qué pasó? Dice que hubo un momento que se sintió como un estruendo, como un terremoto, y las puertas de todas las celdas se abrieron. Y el carcelero se quería matar. De esta iglesia estamos hablando. Con todo lo que Pablo había vivido ahí, era imposible olvidarse. Con todos los milagros, las cosas increíbles que Dios hizo allí en Filipos, era imposible no acordarse. Pablo tenía esa iglesia grabada a fuego en su cuerpo, en su corazón. Y cuando empezamos a leer esta carta, estos hermanos de Filipo eran los que más colaboraban económicamente con el ministerio misionero de Pablo. Dicen que ellos habían juntado una grande ofrenda para el misionero. Y Epafrodito era el enviado, aquel que la llevaba allí a Roma y le decía, Pablo, esto te mandan los hermanos de la iglesia de Filipos. Amaban a Pablo. Y qué importante que de la misma manera de que los filipenses amaban al misionero, nosotros también amemos al misionero. Amemos la obra misionera. Y pasan como 2 años y él escribe esta carta. Y como como lo hemos leído recién, dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio, ¿qué significa eso? Que cuando se hacían los sacrificios de algún animalito, de lo que sea, había un momento en que el sacerdote, tomaba una medida de vino, o podía ser de aceite también, y hacía esto. ¿Vio cuando usted tira un líquido sobre algo bien caliente? ¿Qué pasa? Sube un vapor. Y si no, hágalo, pruébelo, ponga a calentar una olla y cuando la olla vacía y cuando esté bien caliente la olla, que ya se empieza a sentir un perfume extraño, échele un chorrito de agua y va con... sube un vapor. Entonces cuando hacían la libación subía ese vapor, ese olor fragante delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que su vida se estaba derramando sobre el sacrificio y subía como un olor fragante. Hermano, todo lo que hagamos para el Señor, que lo hagamos de corazón, nunca será en vano. Quizás el hombre, la mujer, las personas por ahí son indiferentes a tu esfuerzo, pero Dios no es indiferente. Para Dios vale. Por ahí no, pero lo mío es chiquito. Bueno, hoy los profesores de biología no están, por un motivo o por otro. Pero por ahí le podríamos preguntar en la próxima, ¿qué sucedería si una de las especies más chiquitas que el Señor creó en la naturaleza desapareciera? ¿Cómo por ahí alteraría el orden? Porque cada cosita tiene una función. Que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Y tu servicio también tiene una función. Dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Pablo se gozaba, aunque él estaba preso, por la fe de los creyentes de Filipos, por su servicio, por su manera por su adoración, por su manera de entregarse, por su manera de predicar, de adorar. Pablo se gozaba. De eso estaba hablando. Y por último, dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Él les hacía saber de que estaba buenísimo lo que estaban haciendo, que ese era un motivo de bendición. Por eso el salmista cuando
cuando el Señor le inspira a escribir este salmo, ¿no?, que tanto conocemos, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Cuando Dios ve tu esfuerzo, porque Dios está aquí y está en tu casa, eso no, obvio que es así. Dios está en todos lados. Un niño en la escuela dominical le preguntó a su maestro, el maestro le pregunta al niño, ¿dónde está Dios? No sé si escuchó esa historia. Le preguntó, ¿dónde está Dios? Y el sentido de la pregunta era obviamente de que Dios estaba aquí. Pero el niño, muy ocurrente, le hace otra pregunta y le dice, ¿dónde no está Dios? Y se terminó la conversación. Porque el nenito sabía que Dios estaba en todos lados. Porque si él iba a la escuela, Dios estaba ahí. Si la mamá lo llevaba al médico, Dios estaba ahí. Si iba con la mamá al mercado a hacer las compras, Dios estaba ahí. Dios está en todos lados. Donde usted va, Dios se mueve. ¿Por qué? Porque Dios está en usted. Dios está en el creyente. Dios nos ha hecho morada de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor estaba. Pero Dios se goza cuando nosotros como iglesia tomamos un tiempo para estar todos juntos adorando al Señor. Quizás algunos tengan que restringir un tiempo de descanso o de trabajo, dejar algo por allí, pero yo quiero estar con la iglesia. Yo quiero estar con mis hermanos. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y yo iré. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Qué bueno, hermanos, que estemos juntos, qué bueno que Dios nos hable. Y quiero que veamos estas tres razones. En Filipenses capítulo 1, versículo 12, es un poco citando lo que les he hablado. Filipenses 1:12. Y la primera verdad es que el encarcelamiento produce gozo. ¿Y por qué? Porque demuestra que su palabra no está presa. Leamos, a ver. 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Quiero que leamos segunda de Timoteo, tocante a esto, capítulo 2, versículo 9, y dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esa es la primera verdad que tenemos que considerar para mantenernos en el gozo que el Señor nos ha dado. De que no importa las circunstancias, no importa los momentos que podamos estar pasando, la palabra de Dios no está presa. Muchas veces yo me puedo sentir rodeado, pero nadie va a rodear la palabra de Dios. Nadie, ¿qué significa rodear? Detener, encerrar, impedir. La palabra de Dios no está presa. ¿Y qué significa? Que las promesas que Él ha dado, cada una de sus promesas, están vigentes para tu vida y para mi vida en esta noche. Aunque yo pueda estar pasando, aunque yo pueda estar quizás, si nos toca, como Pablo, atrapado, encerrado, encarcelado en un montón de cuestiones. Porque hay gente, queridos, que pueden en esta noche estar en una cárcel, en una prisión, pero allí en la cárcel recibieron el mensaje del Evangelio y entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. Y aunque están en una cárcel,
son libres. Y sabe una cosa, cuando venga el Señor, cuando suene la trompeta, esas rejas, esas losas no van a impedir que el siervo de Dios que está ahí vuele con el Señor Jesucristo. Nada lo va a detener. Y por otro lado, hay un montón de personas que no están en ninguna cárcel, en ninguna prisión, pero sin embargo sus vidas es como que estuvieran presos. No hay libertad. No hay libertad en su mente, no hay libertad en su corazón. Están allí atados. Pero la palabra de Dios no está presa. Y Pablo, a pesar de estar en esa condición, se sentía más libre que nunca. Y ya lo vamos a ver. Así que, iglesia, el encarcelamiento que a veces nos toca sufrir, produce gozo porque nos demuestra que su palabra no está presa. Y quizás esta oración que estoy haciendo, quizás mucho como que le hace ruido, ¿no? ¿Cómo este encarcelamiento? Es que en la Biblia hay ciertas paradojas que tenemos que comprender. A ver, en la Biblia dice que para poder vivir, ¿qué hay que hacer? Hay que morir. Esas son las paradojas, que a veces la gente que no conoce a Dios no lo entiende. ¿Cómo que tengo que morir para poder vivir? La Biblia dice que el que quiere ser exaltado, ¿qué tiene que hacer? Otra paradoja, ¿no? Juan el Bautista decía que él tenía que hacerse chiquito, ¿para qué? Para que Cristo crezca en él. Son paradojas. Y que el Señor nos ayude. Por eso que muchas veces estamos invitando que los sábados tenemos estudios bíblicos en este lugar. ¿Para qué? Para poder comprender estas cuestiones que muchas veces uno las habla como que todas las conocen y hay gente que no las conoce y hay que explicarlas un poquito. El encarcelamiento de Pablo, ¿por qué trajo gozo? Porque mostró que la palabra de Dios no estaba presa. Vamos a ver la segunda razón. Dice, el encarcelamiento produce gozo porque motiva a otros a servir al Señor. Volvamos a Filipenses capítulo 1, con el versículo siguiente, que es el 14. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo que estaba viviendo Pablo estaba estimulando, estaba motivando a los hermanos a predicar más, a testificar más. Por eso en más de una oportunidad se ha dicho que la sangre de los mártires era la semilla del Evangelio. ¿A qué se refería? A esto se estaba refiriendo. Por eso cuando viene algún misionero y escuchamos a veces las cosas que pasó, que vivió, y cómo pudo haber la mano de Dios, y cómo pudo haber la respuesta de Dios a su debido tiempo, ¿cuántas veces nos alegramos, hermano? Amén. Lo que Dios hace. Cómo Dios obra en las vidas, en la familia, en los corazones. Hace algunos meses estuvimos aquí a nuestro hermano de allí de Estados Unidos, que se llamaba... A ver los que cantan en inglés, porque yo ni sé cantar en inglés. ¿Sí, cómo? ¿Quién no se gozó al escuchar las maravillas que Dios hizo en nuestro hermano cuando estaba en la cárcel? Cómo el mensaje de salvación llegó a su vida. Y cómo Dios estuvo trabajando y el hombre pasó por los procesos. Y hoy es un instrumento de Dios.
Y nosotros también vamos a pasar por los procesos. Vos vas a pasar y vos también vas a ser un siervo, una sierva de Dios. Pero tenés que pasar por los procesos. Y Pablo se gozaba porque veía que las aflicciones que a veces sufrimos producen beneficios para la obra del Señor. Por eso le decía, yo me alegro de que mis prisiones están provocando en mis hermanos ánimo, deseos de pelear la buena batalla, deseos de seguir avanzando, de seguir creciendo, de no detenerse. Eso es lo que estaba produciendo el encarcelamiento de Pablo. Producía gozo por causa de cómo se motivaban los hermanos a servir al Señor. Y vayamos por la tercera y última razón, y vamos a leer Filipenses 1:20. ¿Alguien lo puede leer? Filipenses 1:20. Gloria a Dios. ¿Por qué producía gozo? Porque no hay nada más grande, no hay nada más importante para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, que el nombre de Cristo sea magnificado, sea glorificado, sea engrandecido. Hermano, Él nos ha dado tanto. Él pagó una deuda que no la íbamos a pagar ni viviendo 1000 vidas. Él hizo tanto por nosotros, Él sufrió tanto por nosotros. La Biblia dice que Él ofreció sus espaldas por nosotros. Él fue avergonzado, humillado por nosotros. Muchas veces, y esto lo digo a título personal, a veces como que me quiero enojar si alguien me dice algo. Como que no voy a soportar que alguien me diga algo. Pero Él lo soportó todo. Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo, yo todo lo soporto por los escogidos de Dios. Y si Jesús padeció por nosotros, nosotros también tenemos que padecer por los hermanos. Por eso la Biblia habla de poner a veces la otra mejilla, de caminar la segunda milla. Porque, la ley dice que tengo que caminar una milla, listo, yo te ayudo hasta acá. Porque la ley dice que yo te ayude hasta acá. Y vos lo ves al pobre, dice, bueno, vení que te llevo otra milla más. Eso es la gracia. Porque muchos, no, pastor, no vamos a tirar nombre a ver si se la pegamos, lo dejamos sin un ojo a uno, ¿no? ¿Lo viste a fulano? Sí, pastor. Yo no sé si el pastor tiene un dron por acá, por 9 de abril, pero se entera todo. Dios le bendiga, pastor. Lo amamos. Y llegan los mensajes. ¿Lo viste a fulano? Sí, pastor, ya lo vi. Y lo vimos como 20 veces ahí con David, con Ariel. Y lo vimos. Dice, bueno, hay que ir 20 veces más. Eso es la gracia. Eso es lo que cuando Jesús dice, anda una segunda milla. No era obligación ir la segunda milla. Yo ya había cumplido. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Y a su nombre. Eso es servir a Dios. Por eso cuando Jesús escuchó que entre los discípulos, y esto pasa en todos lados, no vaya a creer que pasa solo en la iglesia, cuando se enteran de que el que es jefe se va a ir por alguna cuestión, ya los discípulos dicen, bueno, vos ni loco, yo soy el indicado. ¿Cuántos sienten de que uno es el indicado? Dice, no, si y allí estaban discutiendo, ¿no? Bueno, si acá sí pasa algo, yo soy más. ¿Vos cuánto orás? 1 hora, no, yo oro 1 hora y media oro yo, así que vos ya estás descartado. A ver,
¿Cuántos textos del Antiguo Testamento te sabemos? Y ya como empezó eso, ¿no? De que quién iba a ser el jefe. Es más, Juancito, este que se acostaba en el pecho del Señor, etcétera, etcétera. No voy a hablar de Juan porque no nos vamos más. Pero dice que en un momento le dijo, mami, sí, Juancito, ¿por qué no hablas con el Señor? Ajá. ¿Qué pasó? Dice, nada, dice, pero a vos te va a entender, a mí capaz que no. Dice, ¿por qué no le decís que cuando Él venga en su reino, yo me siente a la derecha y mi hermanito a la izquierda? Esa era la discusión. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, no? Entonces Jesús antes de irse les dice algo. Miren, yo les voy a explicar. ¿Cómo es en el sistema? Los que están gobernando son los jerarcas, ¿no? Y ellos se enseñorean de toda la gente. Ellos mandan sobre todo. Por ahí te dicen, estamos en pandemia y nadie se puede juntar con nadie. Cada uno se queda en su casa. Y después los tipos están festejando cumpleaños y todo lo demás, ¿no? Dice, no. Dice que nadie salga, que vamos a tener unas vacunas y vamos a empezar por los más necesitados. Y de pronto las vacunas no llegaban y resulta que se lo estaban dando a unos pibes de cierta ideología política. Y, bueno, esos son los que gobiernan en el mundo, que hacen lo que quieren, generalmente con tu plata, con la plata de la gente. Porque muchos dicen, no, fulanito me dio, no, fulanito nunca metió la mano en el bolsillo. Metió la mano en el bolsillo tuyo para darle al otro. Así funciona el sistema. Y usted póngale el nombre que quiera, a mí no me molesta, porque yo soy de Cristo. Ahora si alguno por ahí está mirando, uy, cómo venimos, cómo estamos la tendencia, la boca de urna. Pero ¿qué le dijo el Señor? Acá las cosas son al revés. El que quiere ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Siervo de todos. Muchas veces un predicador muy reconocido decía, a veces el siervo de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser el tapete, porque allá le dicen el tapete, ¿no? Que es el trapo, la alfombra donde cuando usted abre la puerta se limpia los pies. Muchas veces el siervo de Dios es eso, donde todos se limpian los pies. Y tenemos que soportar por causa de los escogidos. Tenemos que no perder de vista estas cuestiones, iglesia, amén. Por eso cuando uno va entendiendo, qué bueno que Dios levante a Ariel, ¿no? Qué bueno que Dios levante un misionero. Estamos orando por David para que Dios lo mande de misionero. Y todos, amén. No vaya a hacer cosa que me mande a mí. Pero porque el servicio es eso, iglesia. Por eso cuando decimos, vamos a hacer una ofrenda por el misionero, tenés que poner, a ver si el misionero se enferma, tiene que volver a Argentina, y dicen, bueno, se va. Alguien tenemos que mandar. Entonces hay que orar para que el misionero esté bien, ¿amén? Hay que orar que el Señor lo cuide y que no le pasa nada, a ver si por ahí nos toca, bueno, Antonella, no, pero yo soy nueva, no te hagas problema, yo voy con vos. Que el Señor nos ayude, iglesia, amén. Y al ver todas estas cosas, esto es lo que produce gozo. Y ese gozo no me lo puede quitar nadie. Estamos ahí, ya estamos. Tenemos, no sé, generalmente decimos, ¿cuál es el enemigo del creyente? El diablo, el mundo, la carne, y el cuadradito ese que está ahí, que hace tiqui, 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 tiqui. El reloj, ¿no? Siempre nos está allí queriendo condicionar. Pero quiero concluir con algo. El día sábado
en el IBRP, allí donde yo voy, que estoy todo el día, en el Instituto Bíblico, tenemos los devocionales. Alguna vez comparto algo de los devocionales, ahí cantamos una alabanza o dos y siempre hay un invitado. Y vino un misionero de Colombia. Él es colombiano, pero está trabajando allí para el lado de Turquía, en unos países recontas complicados. De hecho, se nos pidió que no grabemos, que no saquemos fotos, nada de nada, porque ellos están en países que se les llaman restringidos, que si se llegan a avivar de que vos sos gloria a Dios, aleluya, listo. Te sacan un pasaje para que estés con el Señor Jesucristo en persona, ¿no? Y él decía, él hablaba del llamamiento, ¿no? ¿Y cómo es el llamamiento? Dios nos manda que dejemos todo. Amén. Porque si no, no somos dignos del llamamiento. Familia, trabajo, todo. Para estar con Él, para servirle a Él. Y muchas veces Él decía, nosotros hacemos esta ecuación, hacemos esta cuenta, ¿no? Y miramos todo lo que perdemos. Uy, ya no, tengo que entregar esto, lo del cine, ya voy a ir cuando pueda, no sé, lo de los amigos, la juntada, una serie de cosas que nos gusta, que son parte de nuestra vida, cada uno tiene cosas distintas. Y tengo que privarme de un montón de cosas, pierdo esto para estar con Jesús. Y el hermano decía, esa cuenta está mal hecha. Y yo estaba como usted, allí en la capilla del IBRP, con los pensamientos, la computadora acá, haciendo la cuenta, ¿no? ¿Cómo que está mal hecha? Si Dios quiere que dejemos esto, aquello, lo otro. Y perdemos esas cosas, ¿no? Porque vieron que el Señor dice, como hace un momento, el que pierda su vida por causa de él la hallará, ¿no? Dice, no, esa cuenta está mal hecha. Dice, ¿y por qué está mal hecha? Porque nosotros nos enfocamos en las cosas que por ahí tenemos que dejar, que tenemos que soltar. En las cosas que por ahí lo tenemos como pérdida. Pero cuando miramos a Jesús, y vamos a decidir, a tomar una decisión, si pierdo esto o pierdo esto, que es todo lo que Jesús me ofrece, me voy a dar cuenta que solamente un granito de lo que Dios ofrezca pesa más que todo esto junto. ¿Me está entendiendo? O sea, el peso de lo más chiquito que pueda perderme de parte de Dios es mucho más gigante de lo que yo pueda perder de este lado. En otras palabras, si yo aquí si tomo una decisión de perder esto, puedo perder $1.000.000. Pero si yo pierdo esto de acá, voy a perder $1.000.000.000. ¿Ahora se entiende? Si seguimos en nuestras cosas, iglesia, vamos a perder mucho más. ¿Y qué es lo que está de este lado? Las promesas de Dios, la provisión de Dios, la fortaleza de Dios, la esperanza, la vida eterna. Porque yo sé aquí que cuando estoy aquí, los que se adelantaron a la eternidad los voy a volver a ver, los voy a encontrar. Porque ya no somos como los que están del otro lado que no tienen esperanza. Aquí de este lado con Cristo hay esperanza. Y por eso cuando estaban estos misioneros allí en el campo, uno de los misioneros, yo le contaba a algunos hermanos el otro día que el pastor Samuel, que estuvo acá, que es el coordinador de misiones, que habían ametrallado la casa, todo. Otro día con unos mates, te pagás una factura, yo te lo cuento. Y vienen y le dicen, fulano, tengo una mala noticia. Tu hermano estaba predicando en la plaza y lo acribillaron. Y bueno, el hermano fue, reconoció el cuerpo, todo. Y le dice, tu hermano está muerto.
Y el misionero le dice, no te hagas problema. Mi hermano no murió ahí en la plaza. Mi hermano murió el día que conoció a Jesús. El día que él entregó su vida, él murió. Ya no vivió para sí. Vivió para la gloria de Dios. Vivió para la alabanza de Dios. Y como vimos en unas predicaciones atrás, cuando hablé de Jim Elliot, él vivió para la gloria de Dios y no murió en esa selva. Él había muerto ya cuando era un niño, cuando entregó su vida al Señor Jesucristo. Porque el que muere allí no vuelve a morir nunca más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando llegue el momento, simplemente vamos a dejar de estar ausentes para estar presentes delante del Señor por siempre. Y ese gozo no puede ser quitado. Ningún problema, ninguna enfermedad, todo es para la gloria de Dios. Y si me enfermo, ¿qué me puede pasar? ¿Y te vas a morir? No, yo ya morí. Yo morí en el año 86 cuando tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Y desde allí para acá vengo pasando los procesos. Dios me viene preparando, Dios viene obrando, Dios me viene a veces podando, quitando aquellas cosas que a Él no le agradan, para que pueda dar más frutos. Qué bueno es que podamos entender, porque cuando entendemos esto ya no te importa nada. Gloria a Dios. Y no estamos haciendo una apología del dolor, una defensa del dolor. Quiero concluir con esta palabra, porque Pablo no termina allí. En el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es y el morir es. No hay manera de perder. No hay manera de perder. Póngase de pie en esta noche. Es por eso que podemos tener gozo en medio de las pruebas, gozos en medio de las tribulaciones, gozo en medio del sufrimiento. Lo podemos tener. Solamente tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra confianza sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros, iglesia. Y nada, absolutamente nada va a suceder en nuestra vida que Él no lo autorice. Porque no estamos ni en las manos del diablo, ni en las manos de los problemas, ni en las manos de la circunstancia. La Biblia dice que estamos en las manos del Señor y en las manos del Padre. Y nada nos podrá arrebatar. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra alegría. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos inspira, tu palabra nos anima, Señor. Tu palabra nos fortalece, Señor. Tu palabra nos impulsa a seguir adelante, Señor. A seguir peleando la buena batalla, Señor. Tu palabra, Dios mío, nos hace desear cada día más el encuentro que tendremos contigo, Dios mío, Señor. Padre, en esta hora, Señor. Padre, glorificate, Señor. En esta hora, Padre, obra, Señor. Obra en cada vida, en cada corazón, Señor. De los que están cerca, de los que están lejos, allí en Líbaro, Señor, allí hasta donde llegue esta señal, Señor. Padre, que si en esta noche hay un corazón herido, hay un corazón quebrantado, Señor. Padre, que tu gozo, Señor, llegue a su vida, Señor. Que tu gozo se manifieste en él, Dios mío, Señor. Padre, que él pueda dejar de mirar, Señor, Padre, las tribulaciones pasajeras, Señor, y pueda mirarte a ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, Dios mío, Señor. Tú eres la fuente de toda salud. Tú eres la fuente de toda esperanza, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, Señor. Padre, nos rendimos a tus pies, Señor. Porque es el mejor lugar, Señor, que podemos estar, Señor. Es allí a tus pies, es allí en tu presencia, Señor, donde desaparecen las angustias, desaparecen las tristezas, desaparecen los sufrimientos a tus pies, Señor. Padre, te adoramos en esta noche, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza.